El río Amazonas, esa vasta serpiente de agua que serpentea a través del corazón de Sudamérica, no es simplemente un cuerpo de agua, sino un testigo milenario de la evolución geológica, el florecimiento de civilizaciones perdidas, la brutalidad de la conquista y los desafíos ecológicos de la modernidad. Su historia es tan profunda como sus aguas, tan compleja como la selva que nutre, y tan dinámica como los incontables seres vivos que dependen de su existencia. Para comprender verdaderamente el Amazonas, debemos remontarnos a los albores de su formación, cuando las fuerzas tectónicas comenzaron a moldear lo que eventualmente se convertiría en el río más caudaloso del mundo, y seguir su trayecto a través de los siglos, explorando cómo ha influido y ha sido influido por las sociedades humanas que han surgido y desaparecido a lo largo de sus orillas. Hace aproximadamente 10 millones de años, durante el período Mioceno, la corteza terrestre comenzó un lento pero implacable proceso de transformación que cambiaría para siempre el paisaje de Sudamérica. La placa tectónica de Nazca, en su colisión con la placa sudamericana, provocó el levantamiento de la cordillera de los Andes, un evento geológico de proporciones épicas que no solo creó la cadena montañosa más larga del mundo, sino que también alteró radicalmente el sistema de drenaje del continente. Antes de este cataclismo geológico, gran parte de lo que hoy conocemos como la cuenca amazónica estaba cubierta por un vasto sistema de lagos y humedales conocido como el sistema Pebas, cuyas aguas fluían hacia el Océano Pacífico. A medida que los Andes se elevaban, actuaron como una barrera natural que redirigió las aguas hacia el este, dando origen al Protoamazonas, un río que comenzó a tallar pacientemente su camino a través de la llanura, transportando sedimentos y nutrientes que eventualmente formarían uno de los suelos más fértiles del planeta. Este proceso no fue ni rápido ni lineal. Durante milenios, el río experimentó numerosos cambios de curso, creando una red intrincada de afluentes, meandros y llanuras aluviales que hoy conforman la cuenca hidrográfica más extensa del mundo, abarcando aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados y alimentando un ecosistema de una biodiversidad sin paralelo en cualquier otro lugar de la Tierra. El nacimiento del Amazonas moderno no fue simplemente un evento geológico, sino también un punto de inflexión ecológico. A medida que el río establecía su curso actual, comenzó a crear las condiciones ideales para el surgimiento de una selva tropical que hoy alberga aproximadamente el 10% de todas las especies conocidas del planeta. La interacción entre el río y la selva es un perfecto ejemplo de simbiosis natural. El Amazonas proporciona la humedad y los nutrientes necesarios para sostener la selva, mientras que la selva, a través de su densa vegetación, regula el ciclo del agua y protege las riberas de la erosión. Este equilibrio delicado permitió el desarrollo de una increíble variedad de formas de vida, desde el majestuoso jaguar hasta el diminuto colibrí, desde las gigantescas ceibas hasta las orquídeas más exóticas, cada una de ellas adaptada de manera única a este entorno complejo y en constante cambio. Sin embargo, la historia del Amazonas no es solo la historia de la naturaleza, sino también la historia del ser humano. Contrario a la creencia popular que retrata a la Amazonía precolombina como una jungla virgen, prácticamente deshabitada, la evidencia arqueológica revela que la región albergó numerosas sociedades complejas que desarrollaron sofisticadas técnicas para manejar su entorno. Entre estas civilizaciones destacan los marajoaras, que habitaban la isla de Marajó en la desembocadura del río y construyeron impresionantes montículos artificiales para protegerse de las inundaciones, así como los omaguas, conocidos como los griegos del Amazonas, por sus avanzadas técnicas agrícolas y su compleja organización social. Quizás uno de los legados más fascinantes de estas culturas es la terra preta, un tipo de suelo oscuro y extremadamente fértil creado por la intervención humana mediante técnicas de quema controlada y la incorporación de materia orgánica, un testimonio de cómo estas sociedades no simplemente coexistían con la selva, sino que la moldeaban activamente para satisfacer sus necesidades sin destruirla. Para los pueblos indígenas del Amazonas, el río nunca fue simplemente una fuente de recursos, sino una entidad sagrada, un ser vivo con el que mantenían una relación profundamente espiritual. En sus mitologías, el Amazonas aparece como un lugar poblado por espíritus y deidades, desde el Yacuruna, el señor de las aguas que habita en ciudades submarinas, hasta la Boa Madre, una serpiente cósmica que dio forma al mundo. Estas creencias no eran meras supersticiones, sino expresiones de una cosmovisión que entendía a los humanos como parte integral de la naturaleza, no como sus dueños. Esta filosofía se reflejaba en sus prácticas de manejo de recursos, que combinaban un profundo conocimiento ecológico con un respeto reverencial por el equilibrio natural, permitiéndoles prosperar en un ambiente que los europeos considerarían más tarde como hostil e indómito. El encuentro entre estas sociedades y los conquistadores europeos marcó un punto de inflexión trágico en la historia del Amazonas. Cuando Francisco de Orellana se convirtió en el primer europeo en navegar todo el curso del río en 1542, no solo estaba descubriendo una nueva vía fluvial,
sino que estaba abriendo la puerta a una ola de explotación que transformaría para siempre la región. El relato de Orellana sobre su encuentro con tribus de mujeres guerreras, que inspiró el nombre del río, es quizás más significativo como metáfora que como hecho histórico. Al igual que las amazonas de la mitología griega, el río sería objeto tanto de fascinación como de temor por parte de los recién llegados, que veían en él tanto un camino hacia riquezas inimaginables como un obstáculo lleno de peligros. Los siglos siguientes verían al Amazonas convertirse en escenario de algunos de los capítulos más oscuros de la historia colonial. Las misiones jesuitas establecieron reducciones a lo largo del río, intentando convertir y civilizar a las poblaciones nativas, mientras que los cazadores de esclavos portugueses, los bandeirantes, penetraban cada vez más profundamente en la selva en busca de mano de obra forzada. Sin embargo, sería en el siglo XIX, durante la fiebre del caucho, cuando la explotación del Amazonas alcanzaría niveles de brutalidad difíciles de imaginar. El auge de la industria automotriz y la demanda global de látex convirtieron a ciudades como Manaos e Iquitos en centros de opulencia grotesca, donde los varones del caucho construían teatros de ópera y mansiones en medio de la selva, mientras que los indígenas eran sometidos a un régimen de esclavitud y violencia que diezmó poblaciones enteras. Figuras como Julio César Arana, cuyo imperio cauchero se construyó sobre incontables atrocidades, se convirtieron en símbolos de esta era de horror, cuyas consecuencias aún resuenan en las comunidades indígenas hasta el día de hoy. El siglo XX trajo consigo nuevas amenazas para el Amazonas, ahora no solo como fuente de recursos, sino como obstáculo para el progreso, según lo definían los gobiernos nacionales. Grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de la carretera transamazónica en Brasil, abrieron la selva a la colonización masiva, mientras que la agricultura industrial y la ganadería comenzaron a devorar la selva a un ritmo sin precedentes. La década de 1970 vio el inicio de una deforestación a gran escala que, aunque ha fluctuado en intensidad, nunca ha cesado completamente, resultando en la pérdida de aproximadamente el 17% de la cobertura forestal original, un área comparable al tamaño de Francia. Al mismo tiempo, la minería ilegal, especialmente la búsqueda de oro, ha contaminado las aguas del río con mercurio, envenenando tanto a los ecosistemas acuáticos como a las comunidades humanas que dependen de ellos para su subsistencia. Frente a estas amenazas, el Amazonas del siglo XXI se ha convertido en un campo de batalla entre fuerzas opuestas, por un lado, los intereses económicos que ven en la selva un recurso a ser explotado, y por el otro, las comunidades indígenas y los movimientos ambientalistas que luchan por proteger lo que queda de este ecosistema único. Organizaciones como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, han emergido como voces poderosas en la defensa de los derechos territoriales y ambientales, mientras que científicos de todo el mundo advierten sobre el punto de no retorno ecológico, más allá del cual la selva amazónica podría convertirse en una sabana, con consecuencias catastróficas para el clima global. La historia del río Amazonas es, en última instancia, un espejo de la relación entre la humanidad y la naturaleza, una relación que ha oscilado entre la armonía y la explotación, entre el respeto y la avaricia. Desde sus orígenes geológicos hasta los desafíos actuales, el Amazonas sigue siendo no solo un río, sino un símbolo de la resistencia de la naturaleza frente a la presión humana, y un recordatorio de que nuestro destino como especie está indisolublemente ligado al destino de los ecosistemas que hemos heredado y que tenemos la responsabilidad de proteger. En sus aguas turbias y en la selva que las rodea se encuentra escrita una lección que la humanidad no puede permitirse ignorar, que no somos dueños de la naturaleza, sino parte de ella, y que nuestra supervivencia a largo plazo depende de nuestra capacidad de aprender de los errores del pasado y forjar un futuro más sostenible y justo para todos los habitantes de este planeta, humanos y no humanos por igual.